Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Qué placer estar nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas. Oremos, por favor. Padre, te agradecemos porque eres bueno, porque tu misericordia es por siempre y para siempre. Gracias por darnos a tu Hijo amado Jesucristo, a quien es Señor y Dios. Aleluya, el prometido a Israel, el prometido a las naciones. Él es el deseado, el amado. Gracias, Señor. Te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque somos egoístas, somos mentirosos, somos vanagloriosos. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a no ser incrédulos. Ayúdanos, Señor, a tener frutos dignos de arrepentimiento para alabarte, adorarte y compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Hágase tu voluntad en esta noche, Señor. Provee a cada familia, provee a cada hermano, provee, Señor, a cada vecino, a cada familiar, Señor, en cada nación del mundo, Señor, que está azotada por este virus. Que la pandemia, oh Dios, termine, que encontremos la vacuna, oh Dios. Pon sabiduría e inteligencia en los científicos. Gracias, Señor, porque nos ha dado un tiempo maravilloso para reflexionar. Gracias porque en medio de todo nos muestras tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar esta noche con el día 3. Ahí están las referencias bíblicas donde se encuentran los hechos que acontecieron durante este tiempo. El día 3 se considera el día del descanso. Aparentemente Jesús pasó en retiro con todos sus discípulos en la ciudad de Betania. Betania es la casa de Dios y eso es lo que significa casa de Dios. Y sabemos que era uno de los sitios preferidos de nuestro Señor Jesucristo cuando transitaba rumbo a Jerusalén. Era el lugar de su elección y su preferencia. Queda en una de las faldas del Monte de los Olivos. Además, en Betania fue precisamente el sitio donde él ascendió a los cielos. Jesús ahora busca preparar a los discípulos para la tragedia de su muerte y para llevar a cabo su obra después de su partida. Los eventos que ocurrieron durante ese día les habló acerca de las señales del fin del mundo, la destrucción del templo, acerca de la persecución que vendría, la abominación desoladora, señales de cómo sería la venida del Hijo del Hombre, que aprendiéramos de la higuera, velad por vosotros mismos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, habló acerca del juicio final, que nadie sabe ni el día ni la hora, el complot para arrestar a Jesús. Jesús es ungido en Betania y luego se manifiesta la traición en Judas. El día de ayer leímos este versículo. Es necesario que retroalimentemos un poco de lo que hablamos ayer porque vamos a continuar. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ayer explicamos que la higuera es un símbolo profético de Israel. Hablamos de que tanto la vid, la higuera y el olivo son árboles naturales que representan proféticamente de distintas maneras el Estado de Israel. La higuera representa a Israel y eso lo hemos visto en pasajes como Oseas 9:10-16 y Nehemías 3:12. También respondimos si Jesús al maldecir la higuera maldecía a Israel. Por supuesto que no. El Señor fue contra los frutos de sus autoridades espirituales, contra los sacerdotes, contra los escribas, los fariseos y los saduceos, que se mofaban de tener la palabra de Dios en sus vidas, pero no habían frutos dignos de arrepentimiento, sino de esterilidad.
no había fe en la verdad, no tenían el testimonio, sus hechos no daban a revelar la grandeza de la palabra de Dios en sus vidas. Por supuesto que Jesús no maldijo a Israel, sino ¿cómo contradeciría el Señor su palabra con Génesis 12:3? La promesa que el Señor dio a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando leímos el pasaje que Jesús se acercó a la higuera porque vio hojas en ella, explicamos que lo primero que nace en la higuera una vez que caen todas sus hojas es el fruto. Y ese primer fruto, porque la higuera tiene dos frutos, el primer fruto que se da en la primavera, durante el verano, al final de la primavera se cosecha, que es en el tiempo de la Pascua, en el tiempo que se marca la Semana Santa. Lo primer fruto que da la higuera son las brevas. Y vimos que son estas hermosas frutas moraditas. Jesús sabía que no iba a hallar higos porque los higos se dan hasta finales de agosto. Pero sí sabía que podía encontrar las brevas porque las brevas nacen primero y después las hojas. Pero ¿qué pasa cuando llega la higuera hermosa con hojas? No encuentra brevas. No había frutos en esa higuera. Por lo tanto, vamos a continuar la lección de la higuera, que Jesús vuelve a retomarla en estos capítulos. Pero el retomar la lección de la higuera tiene una clave poderosa que Jesús nos revela de cómo podemos entender y discernir los tiempos y las profecías acerca del juicio de Dios y la venida del Señor. Vamos a leer Marcos 13:28 al verso 31, que es el pasaje bíblico que voy a estar usando esta segunda noche. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vamos a leerla con la aplicación de Israel. De Israel aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es la estación más caliente de las cosas. Es esta tremenda calor que estamos disfrutando ahora mismo por acá. Significa que será el clímax de los eventos proféticos. Será la aguja que marca las horas del reloj. Israel. Será el tiempo en el que nosotros necesitamos observar para poder discernir de la mejor manera las profecías bíblicas de las que habló nuestro Señor Jesucristo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? Ya vamos a leer más adelante lo que habla para venir a este término. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es determinante, definitivo, que necesitamos entender, visualizar las cosas que están ocurriendo en la nación de Israel. Así es la higuera cuando no tiene ninguna hoja. Parece un árbol muerto, pero es todo lo contrario. La savia rica que emana desde las profundidades de la raíz a la tierra y todos sus nutrientes está empezando a correr por cada rama. Y ahí es cuando vemos el fruto, el primer fruto que sale, y con él, poco después, comienzan a surgir los retoños de las hojas. Así se ve la higuera cuando ya sus hojas han nacido. Hermoso. De esta manera está hablando el Señor acerca de Israel. No menospreciemos la nación de Israel. Es un punto crítico en el entendimiento y el discernimiento de las profecías bíblicas. Y Jesús lo señaló. Este es el monte de los olivos, así se ve actualmente.
Vemos una iglesia católica y vemos más arriba un templo de la iglesia católica ortodoxa, ¿verdad? Y vemos muchos olivos. Así se ve el jardín de los olivos en el Getsemaní. Esta es la vista que tiene desde el Monte de los Olivos, la explanada. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, que es la segunda mezquita musulmana más importante en el mundo. Y allí, en toda esa planicie que se ven algunos árboles, estaba lo que uno ve fue el gran templo de Herodes y el primer templo. Vamos a leer desde Marcos capítulo 13 del verso 3 y vamos a llegar hasta la lección de la higuera. ¿Se recuerdan que les dije que tuvieran presente la señal que menciona el Señor que Él les iba a dar? Para que vean que Israel es esa señal para entender muchas cosas acerca de las profecías de los últimos tiempos. Y se sentó en el monte de los olivos, ya vimos la imagen, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué señal habrá? Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En Mateo 24 habla del principio de dolores. De manera que todo esto que estamos viendo hoy mismo es el inicio de todas las cosas que irán a venir en el tiempo de los juicios. Hay hermanos que me preguntan: hermano, ¿ya se abrió el cuarto sello del Apocalipsis? En ninguna manera. No se ha abierto ningún sello, ni ningún copa de ira, ni ningún relámpago, nada de eso, que son mencionados en el Apocalipsis. Verso 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos, confirmando lo que está escrito también en Mateo. De hecho, usted podrá ver que en Mateo dice: y habrán pestes. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto es la persecución política y religiosa que vendrá. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora recaemos en el pasaje que hemos estado estudiando. De la higuera aprended la parábola. Esta es la señal de la cual el Señor Jesús les habla en este contexto. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aprender de Israel. Estemos observantes de lo que está ocurriendo con esta nación. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Quién está a las puertas? El Señor Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Escuchó? Mira el 13. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hay algunas personas que andan diciendo literalmente, quizás no sabemos el día ni la hora, pero sabemos el año. Y así se han disparado con 2012, 2036, 2042 y antes otros años que hemos escuchado. No se preste a este tipo de enseñanzas. Estas enseñanzas son torcidas y es parte de la doctrina de falsos maestros. Y tal vez hay creyentes muy ingenuos que caen en esto, que nadie sabe la hora ni el día, pero sí el año. Por favor, hermanos, seamos serios, guardemos la doctrina, velad y orad porque nadie sabe cuándo será el tiempo. Verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ni si al anochecer o en la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Es decir, estemos despiertos. Amado hermano, el verso 36 dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Este tiempo que estamos en cuarentena, no solamente en nuestra nación, sino casi en todos los rincones del mundo, es un tiempo que si usted lo piensa bien, y en esta víspera de la Pascua, y ayer les contaba que hoy es el exacto día de la Pascua bíblica del 14 de Nisan, el día que murió nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre las fechas de la Semana Santa, de la tradición, con la fiesta bíblica judía, que empezó a las 6 de la tarde de la noche anterior y culmina hoy, el 14 de Nisan, a las 6 de la tarde de este día. Y en medio de todo esto, Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de que tomemos este tiempo de reflexión como nunca antes. Estamos en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, de sentimientos encontrados, de situaciones que se nos escapan de la mano, de las cuales no tenemos el control. Y al perder el control de nuestras vidas, viene la ansiedad, viene la incertidumbre, viene la inseguridad, viene la duda, viene el temor, visita la depresión y muchos ahora mismo están padeciendo estas cosas. Quiero decirle que en el pasaje que leímos acerca de las señales del Señor y de los tiempos que vivimos con Israel, y que dice que aprendamos de la higuera, tenemos que entender que las señales están ocurriendo. Las cosas no son fáciles para Israel. Cada día se complican más. Y cada día las situaciones para los creyentes se complican más. Tenemos naciones, wow, que están persiguiendo a nuestros hermanos. Esto no es mentira, hermanos. Esto está ocurriendo. Esto es una realidad. Mientras tanto, ¿qué estás haciendo tú, hermano? ¿Estás velando en la palabra de Dios? ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás atesorando
que tienes la libertad y la oportunidad de cantar, alabar a Dios, estudiar la palabra, congregarte. ¿Has disfrutado esa libertad que tuvimos hace unos 40 días? ¿La menospreciabas la congregación? ¿Menospreciabas ir a la iglesia? ¿No le dabas la importancia que se debía? Hermanos, hoy como nunca estamos viendo la importancia de congregarnos, de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. El que tiene ojos y no ve, realmente está ciego. No se trata de vivir en especulación. No se trata de estar viviendo en conspiraciones, que si le creemos a China, que si no creemos acá, que si le creemos aquí, que nos dicen esto, pero hay más muertos, hay millones de muertos. Hermanos, no es el tiempo para que estemos en la ola del mundo. Estamos sufriendo porque estamos en el mundo, pero no somos de aquí, está escrito. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y el Señor asciende a los cielos para prepararnos la morada. Hermano, hermana que me escuchas, que me miras, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás durmiendo? ¿Estás jugando al cristianito? ¿Estás tibio, estás frío o estás caliente? Es el momento de que te decidas por Cristo, porque su palabra es verdad. Dios es verdad y el Señor va a venir tarde o temprano. Va a venir por su iglesia, va a venir por los que creyeron y creyeron a su manera, no a nuestra manera. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, es un placer haber estado con ustedes en este tiempo. Deseo que sean fortalecidos en el poder de la palabra y que se animen unos a otros. Levantemos el culto familiar, levantemos el altar familiar. Tomemos un tiempo para orar con nuestra familia, con nuestros hijos. Tomemos un tiempo para orar por las demás personas a nuestro alrededor. Tomemos un tiempo para orar por nuestros pastores. Tomemos un tiempo para orar por cada persona que vemos en las noticias, cada nación que está pasando situaciones difíciles. Porque lo más importante en medio de todo esto es, ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Estás preparado? Reflexionemos. Muy buenas noches.